vamos por aquí. Les había comentado que aquí vienen un par de preguntas del examen. Bien, habíamos dicho que la orogenia nevadiana había formado la base de lo que más adelante conoceríamos como la Sierra Madre Occidental. Y esto es como resultado del hundimiento de la placa de Farallón sobre la placa norteamericana. Esta es la zona de contacto, si alcanzan a ver el cursor, si no, déjenme ver cómo le hago aquí para poner el señalador. Ok. Esta es la zona donde chocaría la placa Farallón. Esta es una masa que se conoce como islote Guerrero. Y la placa de Farallón choca con la placa norteamericana, que sería esta de este lado. Y literalmente la placa Farallón se subduce por debajo de la placa norteamericana. Y esto genera un arco volcánico. No hemos definido todavía qué es un arco volcánico, lo vamos a ver en la siguiente presentación. Pero un arco volcánico es el que se forma cuando choca una placa tectónica, normalmente oceánica, con una placa tectónica continental. La oceánica es más densa, por eso es más pesada y va hacia abajo. La continental es menos densa, prácticamente está flotando. Entonces la más pesada subduce por debajo de la otra. ¿Okay? Y entonces la fricción que genera la placa que está subduciendo genera un arco volcánico. Aquí vemos el ejemplo de cómo se está subduciendo una, y esta fricción literalmente abre una grieta desde la zona magmática debajo de la corteza terrestre hacia la superficie, y esto genera el arco volcánico. Entonces se forma este arco volcánico, es un arco volcánico primario, lo vamos a ver en las siguientes diapositivas. Y después viene la orogenia de Arámide. La diferencia entre estas son más o menos como 60 millones de años. La orogenia anterior, esta, es más o menos de 355 y 145 o 140 millones de años aquí del presente. Y es cuando se forma el basamento de la Sierra Madre Occidental. Después viene la orogenia de Arámide. Esta es la que va a dar origen a las montañas rocosas, esto ya lo habíamos comentado, y va a dar origen también al levantamiento de la Sierra Madre Oriental, que es básicamente el fondo marino que se levanta como resultado otra vez del choque de la placa Farallón, de la subducción de la placa Farallón. Lo que era el islote de Guerrero realmente se empotra en el territorio nacional, y todo esto levanta a la Sierra Madre Oriental. Pues esta orogenia de Arámide, como les decía, es responsable de la formación de las montañas rocosas desde el norte hasta la Sierra Madre Oriental. Bien, entonces esto hasta aquí. Lo que tenemos en esta diapositiva, que creo que es exactamente donde nos quedamos, es la formación del eje volcánico transversal. Aquí está recopilado desde la subducción de la placa Farallón bajo la placa norteamericana, la formación del primer arco volcánico, es un arco volcánico incipiente que forma el basamento de la occidental. Después, perdón, ¿alguien preguntó algo? ¿No? Bueno. Y entonces después tenemos el movimiento, hay un desplazamiento de este arco volcánico hacia el interior del continente. Esto es más o menos cuando inicia la orogenia de Arámide, y esto es por lo que les comentaba del choque o del impacto que genera la suspensión de la placa Farallón. Impacta al islote Guerrero, lo impacta sobre el territorio nacional, y eso hace que se levante la Sierra Madre Oriental. Más o menos estamos en la época entre 80 y 40 millones de años, ¿no? Después, ya mucho más reciente, el arco volcánico retrocede. El arco volcánico incipiente que se había formado durante el periodo nevadiano retrocede y se va hacia la costa, y ahora sí es el que va a dar origen a la Sierra Madre Occidental. Pues la Sierra Madre Occidental se empieza a formar a raíz de este arco volcánico, y se empieza a formar también el eje volcánico transversal. Por aquí lo tenemos. Entonces el eje volcánico transversal en realidad tiene su máxima actividad más o menos como hace 10 millones de años. Se empieza a formar hace unos 13 millones de años, y digamos que el declive de la actividad volcánica del eje volcánico se reduce más o menos de hace 4.5 millones de años. Sin embargo, nosotros sabemos que todavía el eje volcánico transversal tiene cierta actividad.
Este eje volcánico transversal va a ser responsable también de parte de lo que hoy conocemos como la Sierra Gorda, y el sur de la Sierra Madre Occidental. La Sierra Madre Oriental. La Sierra Madre Oriental es totalmente por levantamiento del fondo marino, pero en su contacto con la Sierra Gorda, básicamente la de Guanajuato y Querétaro, ahí se genera bueno, ya no es propiamente un arco volcánico, sino más bien una zona de actividad volcánica, el arco volcánico que va en el occidente, pero es parte de lo que tenemos todavía activo en el eje volcánico transversal. Entonces, ese arco volcánico que llega hasta la Sierra Gorda de Querétaro y Guanajuato, también tiene una prolongación hasta Veracruz, y entonces tenemos volcanes activos, volcanes apagados, ya hay muchos, entre ellos está el Copre de Terote, pero volcanes activos o parcialmente activos, tenemos el Pico de Orizaba en Veracruz, en el centro tenemos al Iztaccíhuatl, al Popocatépetl, y después en el occidente tenemos a Nevado de Colima. La mayoría de los volcanes del eje volcánico ya están apagados, pero tenemos esos tres que tienen todavía actividad. Entonces, ese es el surgimiento del eje volcánico transversal. Como les decía, dura más o menos entre 13 y 4 millones de años antes del presente. Su máxima actividad es hace unos 10 millones de años y todavía tenemos algunos remanentes de la actividad volcánica. Bien, bueno, finalmente quedan los continentes distribuidos como los conocemos en la actualidad. Todos alcanzan su distribución como la conocemos. Esto ya es para el periodo biopleistocénico. Ya en el biopleistoceno ya todos los continentes estaban en la posición que los conocemos en la actualidad. Ahora, haciendo un resumen de cuál es el impacto de las orogenias sobre la diversidad de la biota, bueno, sabemos que las orogenias pueden explicar muchos de los procesos biogeográficos, tanto terrestres como acuáticos, y vamos a empezar con lo que ya habíamos comentado, que las cordilleras y las sierras han servido como corredores para el movimiento de taxa, ya sea de manera individual o en grupo, y esto ha sido durante diferentes periodos, particularmente durante las épocas del Pleistoceno. Ya vimos también las grandes migraciones, incluyendo los intercambios de biota de Norteamérica. Denme un segundo que quiero entrar. Y ya se me perdió. Y no lo perdí. Bueno, si quiere entrar ya se conectar otra vez. Bueno, entonces les decía que ese es el primer efecto, ¿no? Las sierras funcionan como las sierras y las cordilleras montañosas funcionan como corredores para muchos grupos de biota. Sin embargo, también durante el Pleistoceno observamos que estas montañas, producto de las orogenias, han servido también como refugios para muchas especies. Si ustedes recuerdan, hablábamos que durante los periodos glaciales, las latitudes bajas funcionaron como refugio para muchas especies, pero cuando llegan los periodos interglaciales, entonces las especies se refugian en las cimas montañosas, ¿no? Me refiero a las especies de clima templado y alpino, las que no alcanzan a regresar a su área de distribución original en el norte, se refugian en las cimas montañosas. Entonces, estas sierras también sirven o han servido como refugio. Y lo cierto también es que lo que para muchas especies funciona como un corredor o como un puente de conexión o un puente que les permite colonizar nuevas áreas, estas montañas también para otras especies funcionan como barreras. Y entonces, precisamente como funcionan como barreras, pensemos tan solo, por ejemplo, en el surgimiento del eje volcánico. El surgimiento del eje volcánico hizo una separación entre la biota del norte, o que estaba hacia el norte del eje volcánico, y la biota del sur. Y ya habíamos visto nosotros que esto fue una barrera para todas las especies que venían desde el norte de Norteamérica y también para las especies que venían de la zona neotrópica. Entonces el eje volcánico se convierte en una barrera para ambos grupos de especies. Y con base en esto, en 1967 Janssen hizo una aseveración que tiene mucha lógica. Él dijo que los picos son más altos en las zonas tropicales. Y esto tiene que ver con que en las zonas tropicales la diferencia de temperatura
o de hábitats que se generan en la base, obviamente es de mayor temperatura, con respecto a la que se genera o se desarrolla en las cimas montañosas, es muy grande. Entonces las especies de clima tropical no pueden atravesar estas barreras, no necesariamente por la elevación, sino por los ambientes que se generan. Los cambios de temperatura y los cambios de los ensambles ecológicos hacen que las especies tropicales no puedan brincar estas barreras tan fácilmente, ¿no? Entonces, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en latitudes más norteñas, como el norte de México, incluso ya en Estados Unidos y Canadá, las montañas tienen ambientes muy similares a los ambientes invernales que tienen las zonas más bajas. Pero en las zonas tropicales las montañas tienen ambientes muchísimo más fríos durante todo el año que los que se tienen en las zonas bajas. Entonces, por eso ya se dijo que los picos son más altos en las zonas tropicales. No significa realmente que sean más altos, sino simplemente que las diferencias ambientales son suficientes como para impedir que la biota atraviese estas barreras o las supere, ¿no? ¿Hasta aquí todo claro? ¿No hay dudas? Mi duda es si me están escuchando, porque como no hay retroalimentación, no tengo idea si están ahí. Sí, escucha, profe. Ok, perfecto. ¿No hay dudas? Aquí estamos. Ok, perfecto. Lástima se lo perdieron porque hoy traje chocolates, entonces me los tendré que comer yo. Bueno, los sistemas montañosos, como dice en esta diapositiva, también han desempeñado un papel muy importante en el desarrollo de endemismos y áreas de endemismos. Eso estoy seguro que ustedes lo pueden deducir ya con lo que hemos visto hasta ahora. Y obviamente la formación de endemismos también favorece los centros de diversificación y especiación, porque yo estoy seguro que lo pueden deducir, pero ahora impresionenme y díganme que sí lo dedujen. No, profe, ¿no es porque son barreras biogeográficas? Claro, son factores de aislamiento. Entonces, son centros de endemismo y áreas de endemismo precisamente por eso, porque generan nuevos microhábitats, ¿no? O mesohábitats. Pero también son centros de diversificación porque al ser barreras son un punto de vicarianza. Entonces, si tenemos nosotros una población, ya no necesariamente de una especie con el tiempo geológico, pero si teníamos, por ejemplo, una población de un género, se agrupaban diferentes especies del mismo género, y que de pronto aparece una barrera, como una montaña, pues esto deja de un lado a parte de la población y del otro lado al resto de la población. Y entonces, esta barrera geográfica reduce el flujo génico. No necesariamente lo reduce a cero, depende de las especies. Hay especies que sí pueden alcanzar a franquear estas barreras de cuando en cuando. Pero para otras sí puede ser una reducción del flujo génico tendiente a cero, y entonces los procesos de especiación literalmente se aceleran. ¿De acuerdo? Bien, vayamos con la siguiente. Estos sistemas montañosos, por otro lado, también conllevan a procesos de extinción. Cuando nosotros vemos que aparece una barrera de tal magnitud, cambian obviamente los ambientes cercanos o las laderas de las montañas. Recordemos el efecto de la sombra orográfica. La sombra orográfica puede cambiar drásticamente el ambiente para grupos que ya estaban acondicionados a estas condiciones ambientales. Y entonces, cuando estas características de los factores ambientales cambian, pues obviamente se detonan procesos de extinción. Y obviamente cambian no solo digamos que las condiciones ambientales, también cambian los ensambles ecológicos. Basta con que una especie se extinga para que tengamos ahora, digamos que, más bien reajustes en los ensambles ecológicos, ¿no? O sea, no necesariamente si se extingue una especie van a desaparecer todas las demás, pero sí hay un reajuste en la estructura de las comunidades. Y eso pues, obviamente lleva a extinciones locales o extirpaciones que pueden afectar también a otras especies de manera indirecta. Bien, esta que es... bueno, obviamente también la aparición de estas barreras geográficas no solo fragmenta los espacios terrestres, también fragmenta los espacios acuáticos. Como veíamos, por ejemplo, con el surgimiento del Istmo de Panamá. El Istmo de Panamá, en realidad, también es resultado de procesos orogénicos, porque básicamente se levanta el Istmo de Panamá cuando hay un choque de la placa de Perú con la placa continental,
se levanta el Istmo de Panamá y se genera también un arco volcánico. Si ustedes recuerdan, a todo lo largo del Istmo de Panamá, prácticamente desde Chiapas hasta el final de Honduras, hay un arco volcánico que atraviesa justamente la mitad de este Istmo de Panamá. Y entonces, cuando surge el Istmo de Panamá, no solo separa, conecta a las especies de América del Sur con América del Norte, pero separa las especies que están en el Atlántico, las especies marinas que están en el Atlántico, de las especies marinas que están en el Pacífico. Entonces, ahí tenemos por un lado el efecto de corredor, pero también tenemos el efecto de una barrera para las especies acuáticas. Y en el caso de tierra, la aparición de cordilleras genera dos cosas. Uno, puede desviar o puede fragmentar lagos o ríos, pero también puede generar nuevos ríos, porque recuerden que las montañas son puntos de escurrentía, es decir, cuando llueve en las montañas, finalmente el agua escurre, y ya sea que se vaya a los cuerpos de agua subterráneos o que forme cuerpos de agua superficiales, en algunas ocasiones lagos, pero principalmente ríos y arroyos, y estos obviamente pueden ser factores de aislamiento para alguna biota, pero también generan nuevos hábitats para otro tipo de biota dulce acuícola principalmente. Bien, ahora, ¿de dónde viene la orogénesis? Ya medio lo hemos mencionado, pero no lo hemos abordado directamente. Todas las orogénesis son resultado del desplazamiento y choque de las placas tectónicas. Ahora, una vez que las placas tectónicas choquen, ahorita vamos a hablar sobre placas tectónicas, el primer evento es que hay un plegamiento, es un choque violento. Imagínense la cantidad de energía que se almacena en la corteza terrestre cada vez que chocan placas tectónicas. Y de hecho no tienen que imaginarlo del todo, porque aquí en la Ciudad de México, de cuando en cuando tenemos temblores o terremotos que son resultado precisamente de ese choque de placas tectónicas. Entonces la energía que se va acumulando cuando chocan dos placas tectónicas es prácticamente muy grande, o al menos es difícil de conseguir de una manera lógica. Y cuando esa fuerza se acumula, puede levantar arcos volcánicos o incluso puede levantar la tierra. Y entonces lo primero que ocurre después del choque es que hay un plegamiento. Siempre una de las dos placas es más suave y menos densa que la otra. Entonces tenemos placas pesadas y placas menos densas o más ligeras. Y entonces las placas pesadas son las que tienen la de ganar. Las placas pesadas producen el plegamiento de la tierra en las placas más ligeras. Y entonces este plegamiento, ahorita vamos a ver una imagen, hace que se pliegue el terreno. Bueno, el plegamiento no. Lo que hace que se pliegue el terreno es el choque, la fuerza que ejerce la placa más pesada. Se genera un plegamiento del terreno hasta que finalmente ese terreno plegado cede y se rompe. Y entonces eso se le conoce como fallamiento. Una vez que falla, la placa más suave se empieza a trepar sobre la placa más pesada y, en pocas palabras, la placa pesada se va por abajo. A eso se le conoce como subducción. Y al proceso en el cual la placa más ligera se trepa en la otra se le llama el cabalgamiento. Y aquí es más o menos gráficamente lo que sucede. Después del contacto tenemos un plegamiento. La placa más pesada que está empujando, en este caso de izquierda a derecha, origina que se empiece a plegar el terreno. El terreno se pliega tanto que tarde o temprano es vencido o cede ante la presión de la placa más pesada y se rompe. Y una vez que se rompe, se empieza a desplazar sobre la misma placa. A esto es lo que se le conoce como fallamiento y cabalgamiento. Entonces, este cabalgamiento lo podemos ver en un montón de lados. Lo podemos ver, por ejemplo, en la carretera México-Hidalgo, México-Pachuca, y lo podemos ver también un poco más adelante, en la México-Querétaro, a la altura de Pachuca, y lo podemos ver también más adelante en el estado de Hidalgo, hacia el norte del estado de Hidalgo, en una región que se conoce como Molán. Entonces, esto no es de México, por supuesto, ninguna de estas dos imágenes, pero aquí podemos ver cómo está una parte del terreno, y estas son capas que han ido cabalgando a la original. Esta es la placa más baja. Esta capa fue la que cabalgó primero a esta, después hubo un segundo cabalgamiento con esta, y aquí tenemos un tercer cabalgamiento y un cuarto cabalgamiento. ¿Qué genera esto? Que si nosotros hacemos una perforación y buscamos perfiles, acá tenemos otro ejemplo de areniscas, y buscamos perfiles, lo que nos va a salir cuando perforemos es un tipo de roca, un segundo tipo de roca, un tercer tipo de roca, un cuarto tipo de roca, y después
después se vuelven a repetir este tipo de rocas. Pero en realidad, si perforamos por acá, se repetirían todos. Aquí tendríamos un primero, un segundo, un tercero, y después nos regresaríamos otra vez al primer tipo de roca, al segundo tipo de roca y al tercer tipo de roca. De esa manera, si no lo estamos viendo en un perfil como se ve acá abajo, con una perforación, veríamos cómo es que los tipos de rocas se repiten, y ese es el resultado precisamente del cabalgamiento posterior al choque de placas. Bueno, dentro de ese choque de placas, sí, dime. ¿Se determina pesada porque es más gruesa en esta capa de rocas? En realidad es más densa. Se sabe en la actualidad que las rocas más densas tienden a compactarse más y a presionar o a ejercer más presión sobre la capa magmática. Entonces, en realidad sí son más pesadas, son más densas. Y normalmente las placas más densas son las que están en el mar. Por eso están abajo. Las placas menos densas, las más ligeras, las tenemos en continente. Literalmente podríamos decir que están flotando sobre el mar. Bueno, y entonces este choque de placas entre placas densas y menos densas, o entre placas densas y densas, nos da origen a dos tipos de orogénesis. Las orogénesis simétricas es cuando chocan dos placas de la misma densidad. En este caso, el ejemplo que tenemos aquí es chocan dos placas continentales o dos placas terrestres. Las dos tienen más o menos la misma densidad. Finalmente, una de las dos se vence y subduce. Aquí estamos viendo cómo una subduce, pero la resistencia de ambas no genera un arco volcánico. Lo que genera es la elevación de la placa menos densa. La más densa se va por abajo, pero la menos densa se empieza a levantar, literalmente empieza a cabalgar a la placa más densa, y se forman estas cordilleras montañosas. El ejemplo más claro de esto son los montes del Himalaya. Esa cordillera del Himalaya es resultado del choque de la placa de la India con se me olvida cómo se llama la placa de... No es la placa mongolia, está más arriba. Bueno, hay una placa que está abajo de la placa mongólica, o si es la mongólica, creo que sí es la mongólica, que choca directamente o chocó directamente con la placa de la India. Las dos eran placas continentales, más o menos de la misma densidad, y al chocar, finalmente la placa de la India se va por debajo de la placa asiática, que creo que era la mongólica, no me crean mucho porque eso sí no me acuerdo, y lo que hace es que se levante toda la cordillera del Himalaya. Ahora, cuando choca una placa muy densa con una placa menos densa, es decir, una placa oceánica con una placa continental, la placa oceánica por default se va a ir debajo de la placa continental. Y entonces ahora la fricción que se genera de la placa continental, de la placa pesada con la placa menos pesada, genera arcos volcánicos. Pues cuando tenemos arcos volcánicos es porque están chocando dos placas, y una es de mayor densidad que la otra, y se está generando esta fractura en la corteza terrestre de la placa menos densa, que forma más adelante los arcos volcánicos. Entonces sí hay cierto plegamiento en la zona de choque, pero principalmente lo que se produce es la fractura de la corteza terrestre y el afloramiento de magma para formar volcanes. Son los dos tipos de orogénesis que tenemos. La simétrica, cuando las dos placas que chocan son de la misma densidad; la asimétrica, cuando una placa es más densa que la otra. También hay choques entre placas oceánicas, y esas son de la misma densidad. Bueno, normalmente lo que ocurre cuando estos choques de placas y cabalgamientos, aquí tenemos ya el choque de placas y el cabalgamiento posterior, es que si estas son muy antiguas, se va a depositar sedimento sobre estas placas o sobre estas placas cabalgadas, y entonces literalmente se van a cubrir, se pierde el registro, a menos que después haya erosión y se descubran nuevamente las placas, o a menos que perforemos y nos demos cuenta de que hubo un cabalgamiento. Pero en tanto no perforemos o no haya erosión, pues literalmente si nosotros pasamos por acá arriba ni siquiera nos damos cuenta de qué es lo que pasó abajo. Pero bueno, ese es lo que ocurre normalmente, digamos, de millones de años después de que ocurre este choque, fallamiento y cabalgamiento de las placas. Ahora, este es otro ejemplo también de acumulación de sedimento, pero en el caso de orogénesis asimétricas, cuando choca una placa más pesada con una más ligera,
en las zonas costeras, pues también se forma una gran cantidad de sedimentos. Sin embargo, aquí podemos distinguir fácilmente que el tipo de sedimento es muy diferente al que veíamos en la diapositiva anterior. Acá el sedimento que se acumula es básicamente por deposición, por arrastre de agua o por el viento, y en este caso lo que vemos es erosión directa, no solo erosión directa de la placa más ligera, la que está arriba, sino también deposición de carbonatos. En este caso se deposita una gran cantidad de carbonatos y se forman esas grandes placas de roca caliza por deposición de carbonatos disueltos en el agua que se van precipitando poco a poco durante cientos de miles de años hasta que se forman estas grandes placas carbonatadas de caliza. Bueno, pasemos entonces, si no hay dudas, a la siguiente presentación, que tiene que ver mucho con esta, y según yo ya la tenía abierta. Acá. ¿Qué es tectónica de placas? ¿Perdón? Una duda. Esa Sí, es una duda. Entonces... no, perdón. ¿En la escuela, Santi? Sí, profe, yo sí tengo que venir. Digo que entonces el origen de los volcanes eran por orogénesis asimétrica. ¿O Así es. solamente de todos los volcanes o solamente de algunos? No de todos los volcanes. Hay volcanes que surgen, como vamos a ver más adelante, por fallamiento de la corteza o en hotspots. ¿Se acuerdan que la clase, no me acuerdo si fue con ustedes, pero creo que la clase pasada con ustedes hablamos de hotspots? ¿Sí fue con ustedes? ¿No fue con ustedes? Bueno, los hotspots los vamos a ver justo ahora. Déjame me adelanto un poquito en la diapositiva para que los veamos y luego me regreso a seguir explicando lo demás. Ok, ahí están los hotspots. ¿Sí los ven? Sí los ven porque yo no estoy viendo la otra. Ok. Los hotspots no son otra cosa más que puntos sobre la corteza terrestre donde la corteza terrestre se fractura y entonces el magma surge directamente del núcleo. Tenemos nosotros un magma que está bajo la corteza, inmediatamente bajo la corteza, que es un magma, digamos, de baja temperatura o de temperatura no tan alta, pero hay puntos por debajo de la corteza terrestre donde hay afloramientos, digo el puntero, donde hay afloramientos de magma muy, muy caliente que viene directamente desde el núcleo. Estos afloramientos de magma que viene directamente del núcleo es magma muy, muy caliente. Es como cuando ustedes hierven agua y no se han fijado que el agua está hirviendo, pero de cuando en cuando se forman burbujitas en la base del recipiente y esas burbujitas ascienden directamente, obviamente llevan agua ya en forma de vapor, porque el agua se calentó mucho allá abajo, se convierte en vapor, y ascienden rápidamente hasta la superficie. Esto sería el equivalente a lo que estamos viendo aquí. Una cantidad de magma que se calienta mucho desde el núcleo de la Tierra y sube rápidamente hasta la corteza terrestre y la fractura. Y no la fractura nada más en un punto. Literalmente hace muchas fracturas, como se alcanza a ver aquí, no sé si lo aprecian, pero aquí se ven muchas líneas naranja de que se fractura mucho y el magma sale en grandes cantidades por muchos puntos en ese hotspot. Y entonces se forman los famosos escudos de basalto. Esos escudos de basalto son el primer evento y a partir de ahí, una vez que ya está formado el escudo de basalto, alguno de estas fracturas que se producen en la corteza terrestre se hace más grande y entonces se genera no es propiamente un arco volcánico, sino se genera pues se le conoce como hotspot, no sé de qué otra forma llamarlo, pero se genera ese hotspot volcánico y entonces se empiezan a formar volcanes ahí regularmente. Ahora, como es una salida de magma, las placas tectónicas se siguen moviendo. En la salida de magma este hotspot es fijo. Y entonces las placas tectónicas se siguen moviendo. Y entonces conforme se van moviendo, los volcanes se van desplazando en el mismo sentido en el que se mueve la placa. Y entonces, cada vez que el volcancito que se había formado se desplaza y queda fuera del hotspot, el volcán se extingue.
pero surge otro nuevo volcán en el lugar donde estaba el